Muy buenas noches, hermanos, hermanas, qué bendición, qué privilegio, y es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que podemos estar reunidos una vez más de esta manera. Este método que el Señor nos ha provisionado por el momento, pero podemos estar unidos en el Espíritu. Bienvenidos a los amigos que han recibido el link y que están mirando la reunión. Gracias, amigos. Sabemos y estamos convencidos de que el Señor tiene un mensaje para ti, para cada uno de nosotros que estamos conectados en esta hora mirando. Sabemos que los siervos del Señor, llenos del Espíritu Santo, dejan su palabra, dejan lo que el Señor quiere que tú sepas, que yo sepa, y siempre se acomodan nuestros corazones. Y también para aquellos amigos que no han conocido a nuestro Señor y que hoy nos están visitando en esta reunión, que el Señor pueda iluminar su corazón y ellos puedan hacerse de Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Muy bien, tenemos como siempre un tiempo de alabanza y luego tenemos la exposición de la palabra que está a cargo de nuestro hermano Eugenio Lizar de la iglesia en calle 58 de La Plata. Es importante que estemos atendiendo el mensaje, dice la palabra del Señor en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Los mensajeros del Señor exponen la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios, y es para que convenza nuestros corazones. Muy bien, vamos a presentar esta reunión delante del Señor en oración para que Él sea que la conduzca desde el principio al fin. Oremos. Nuestro Señor y Padre eterno, estamos agradecidos y gozosos porque podemos estar una vez más delante de ti. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que podemos reunirnos, y damos gracias porque tú has preparado a tu siervo para que nos deje la palabra que tú quieres que nosotros escuchemos, para que esta palabra produzca en nosotros el querer como el hacer. Rogamos, Padre, que seas tú el que bendiga esta reunión desde el principio al fin. Por eso la encomendamos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Buenas tardes, amigos y hermanos. Dios les bendiga ricamente y su paz que sobrepasa todo entendimiento inunde sus corazones. Para mí es un privilegio en esta oportunidad poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y les invito a abrir vuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a que con
propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lucas, el médico amado, nos narra los eventos que sucedían con los discípulos de un tal Jesús, que había sido crucificado y sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos con pruebas indubitables, mostrando sus manos y su costado traspasado, y diciéndoles a algunos de ellos con los cuales caminó: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria?». Esto lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 25 y 26. A esta pregunta, hecha por el Señor, merece un contundente «claro que sí», porque así enseñaban las Escrituras. Sin embargo, no fue tan fácil para algunos de ellos, pero Jesús, con mucha paciencia, fue quitando cada duda, de tal manera que Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22, dice así, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 22, «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella». Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros oís. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. También leamos, hermano, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquí Pedro, en Hechos de los Apóstoles, está narrando cómo sucedieron las cosas y cómo Jesús resucitó entre los muertos. Juan narra cómo vino Jesús. Y dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Lo despreciaron, lo condenaron a muerte y muerte de cruz, y allí murió Cristo. Pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le da poder de ser hechos hijos de Dios. También el escritor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, fue necesario que Cristo muriera, y los discípulos lo contaron, y que resucitara entre los muertos, para sacar a todas aquellas personas que estaban durante toda la vida con mucho temor, y darle una esperanza eterna. Los discípulos comenzaron a hacer lo que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 20. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y como la proclamación de las buenas nuevas corrían y gran número de personas obedecían a la fe creyendo en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido a través de los profetas, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Como dicen Hechos los Apóstoles capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este contar de los discípulos trajo una preocupación no pequeña en las autoridades de Jerusalén, las cuales en el capítulo 5 de Hechos los Apóstoles, versículo 20, dice que trajeron a algunos discípulos ante el concilio. Y el sumo sacerdote les dijo: ¿no hemos mandado estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y Pedro y los apóstoles le contestaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en esta obediencia a Dios comunicaron las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como consecuencia, se inició una persecución a los de este camino. Cárceles y muerte era el premio por hablar la verdad. Entonces los que se dispersaron por causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, sino solo a los judíos. Ellos hicieron bien, porque Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero los varones de Chipre y de Sirene hicieron mejor. Sus corazones desbordaban y les hablaron a los griegos, les contaron lo que Jesús había pasado a Jesús. Les hablaron a los gentiles en Antioquía, una ciudad a unos 500 kilómetros de Jerusalén. Esta ciudad era famosa por su literatura, arte y comercio, pero también por sus vicios. El satirista romano Juvenal la comparó a una cloaca. A esta gente
Dice que le anunciaron las buenas nuevas del Señor Jesús. Dice, ellos le contaron que Dios amó de una manera tal al mundo, a la gente, a ti, a mí, que nos dio a su Hijo. Lo dio para que Él muera por nosotros en la cruz y pagase así el precio de nuestra redención, tanto para los hebreos como para los gentiles. Él murió por los pecadores, en favor de ellos, en nuestro lugar, como lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, no vaya a condenación, al infierno, con Satanás y sus ángeles, sino que tenga vida eterna, en íntima comunión con Dios y su Hijo Jesús. ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Le has recibido como tu Salvador personal? En el versículo 21 dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Quiere decir que antes iba en camino opuesto al del Evangelio. No lo habían escuchado, para ellos era una nueva noticia. Pero ahora al escuchar se dieron vuelta y están cara a cara con Cristo, el Hijo de Dios, en comunión con Él, creyéndole, reconociéndole como su Salvador, amándole por su perdón y alabándole por su favor. Como lo expresa en 1 Juan capítulo 1, versículo 3, casi al final del versículo 3. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La noticia no tardó en recorrer 500 kilómetros de regreso, contándole a los creyentes que quedaron en Jerusalén cómo las personas de Antioquía habían recibido la palabra y creído en Jesucristo como Salvador. Y también que la mano de Dios estaba con ellos, ayudándoles para que la familia de Él, de Dios, se formara en esta ciudad y quedara allí un testimonio de la gracia de Dios, transformando vidas, sacándolos del poder de Satanás a la libertad preciosa de los hijos de Dios. Y no solo eso, sino asentando las bases de una iglesia misionera de donde Dios sacaría siervos para la obra. Esto lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13. Como la noticia de que los gentiles recibieron la palabra llegó a Jerusalén, los hermanos no se quedaron preguntando ni especulando, sino que enviaron a Bernabé, un hermano en el cual se podía confiar. ¿Eres tú uno de esos en el cual se puede confiar? Pues si no es así, este es el momento. Purifícate, limpia tu vida en la sangre de Cristo. Prepárate para que el Señor te utilice. Sé un instrumento limpio, preparado para toda buena obra. Que los hermanos puedan confiar en ti. Yo me imagino que para enviarlo, la iglesia tenía que tener recursos. ¿Cómo estamos aportando, queridos, en esta área? Habéis recibido de gracia dad. Hace falta dar de nuestro tiempo, de nuestros bienes,
Tenés un hermoso vehículo que lo pudiste comprar trabajando, pero viste la mano de Dios ayudándote en buena salud, en posibilidades de trabajo. ¿Está disponible para Él? ¿Está disponible para Dios ese vehículo? ¿Tu casa está disponible para juntarte a orar, a compartir la palabra, a escuchar al angustiado? ¿Estás procurando con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa o que traza bien la palabra de verdad? Hay un campo muy amplio para trabajar, es el mundo. Y en un himno que solemos cantar dice: el que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. En la iglesia hace falta hermanos y hermanas que discipulen a otros. ¿Estás disponible? ¿Eres un discípulo del Maestro? ¿Te pareces a Él? No podemos, hermanos, dar lo que no tenemos. Podemos decir lo que no vivimos, pero eso es hipocresía. Y Dios busca vasos limpios, santificados para toda buena obra. Dice el verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y alentó, animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La iglesia de Jerusalén envió al hermano ideal para esta función. No envió a uno de los hermanos que dicen no, no, ni al que dice a todos sí, sí, sino a uno que se puso al lado, se pegó y les enseñó a caminar en la gracia, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a vivir con equilibrio emocional, haciéndolo lo que es justo y en santidad, que con buen ánimo, de buena gana, que el asiento de sus emociones estén inclinados a permanecer fieles al Señor. En el verso 24, hace un cuadro descriptivo de las cualidades, de sus cualidades, las cualidades de este hermano. Y podríamos hacer un mensaje, otro mensaje de esta narración. Solo diré que su permanencia allí fue de bien para muchas personas. Dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Tuve el privilegio de estar colaborando en una campaña de carpa en la ciudad de Santa Fe durante una semana, cuando tenía 16 años. ¡Qué experiencia hermosa! Cada noche un número de 15 a 40 personas hacían manifestación de fe. Lo mismo, era un lugar amplio, un terreno de 40 por 40, una esquina, y allí había un coche bíblico que era de don Agustín Bistocco, un hermano que había dedicado su vida a Cristo y dado sus bienes a Cristo, y él tenía varios coches bíblicos y lo usaba para predicar el evangelio, y allí en ese lugar armamos la carpa y por altos parlantes anunciábamos de la reunión y la gente venía a escuchar la palabra, se llenaba todo, hasta la calle había gente y varios hermanos exponían la palabra, y cuando la hacían mucha gente venía al Señor. Y también sucedió esto cuando vine a la ciudad de La Plata. Y bueno, en calle 23, en cualquier reunión había personas que eran conmovidas por el Espíritu Santo y se entregaban de corazón al Señor. No siempre se ve esto.
el obrar del Espíritu Santo. Preparémonos, hermanos, porque Dios puede poner una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. El verso 26 y 27. ¡Qué ojo! ¡Qué pericia! Bernabé se dio cuenta de que solo no podía atender a tantas personas, enseñar la palabra, y buscó la persona ideal, Saulo, el que perseguía a la iglesia. Pero al decir del Señor a Ananías, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Y lo trae a Tarso, y estuvieron un año enseñando a mucha gente, y se ve que enseñaron bien, porque hicieron discípulos, no de ellos, sino de Cristo. Porque a este grupo de seguidores se les llamó cristianos por primera vez. Hermana, hermano, ¿estás procurando que a los que instruyes se parezcan a Cristo? Ese debe ser nuestra meta. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios no es injusto, no va a olvidar todo lo que cada uno de nosotros hemos hecho para Él, amándole a Él, sirviéndole a Él, sino que Él lo ha de recordar y un día te dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, en el goce de tu Señor, y gozaremos con Cristo por la eternidad de aquello que quizás poquito hemos hecho, pero lo hemos hecho por amor al Señor. Oremos. Santo Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos y que nos muestra a Jesucristo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y nosotros. Gracias porque mucho hemos corrido a Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Le hemos pedido que nos salve y te damos gracias, Padre, porque sucedió lo que Cristo dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Y nos recibió el bendito Salvador, perdonándonos y dándonos una esperanza eterna. Gracias, Padre, porque ahora disfrutamos de esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Y, Padre, te rogamos que nos ayudes a tus hijos a comunicarle a la gente el mensaje de salvación y vida eterna. Ayúdanos a vivir vidas que glorifiquen tu nombre y que hablen más fuerte que nuestras palabras y muchos puedan conocer la gracia de Dios. Bendice a todo tu pueblo. Ayúdalos, guíalos, prepáralo para toda buena obra. Sé tú glorificado en todo con nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos pasado un tiempo hermoso delante del Señor. Hemos escuchado la exposición de la palabra, tan clara, tan sencilla, tan transparente, y damos gracias al siervo del Señor que se ha preparado y nos dejó este mensaje. Ahora queda a nosotros en haber abierto nuestros corazones y poner por obra cada una de las cosas que hemos escuchado. Y a los amigos que nos han visitado, que han escuchado el mensaje y han tenido un encuentro
en su corazón con el Señor, encuentran una duda de la salvación eterna de su alma y quieren saber más sobre cómo ser salvo, por favor no tardes en decidirte por nuestro Señor Jesucristo. Él está queriendo entrar en tu corazón y hacerte salvo. Entonces puedes acercarte a alguno de los hermanos para que te den más claridad y te pueda encaminar a los pies de Cristo. Muy bien, hermanos, vamos a los anuncios de esta semana. Recordemos que el día martes a las 20 horas tenemos la reunión unida de oración de la zona sudeste, reunión que se va a transmitir y va a ser por YouTube. Recordemos el próximo miércoles a las 20 horas nuestra reunión de oración y enseñanza. Es por el sistema Zoom, los que podamos estar en este sistema siguiendo la reunión, o si no, después tenemos la grabación que queda en YouTube y podemos estar también conectados en diferente hora, pero unidos en el Espíritu. Y es importante también que estemos dispuestos desde el martes cuando nos lleguen los motivos de oración para que en nuestras oraciones privadas ya estemos orando por los diferentes motivos que los hermanos nos hacen llegar a través de los mensajes. Muy bien, recordemos, hermanos, la cena del Señor del próximo domingo a las 19 horas, con el sistema Zoom también. Quien pueda estar y participar de esto es importante. Y a las 20 horas, como siempre, la reunión general. Muy bien, hermanos, qué gozo que hayamos estado juntos y muchas bendiciones. Nos encontramos en una próxima oportunidad, una nueva semana que arranca. Y mucha fuerza, mucho ánimo. Bendiciones, hermanitos.